Clase correspondiente al curso de ética dictada por el profesor Jordán Bruno Yenta el 25 de agosto de 1970 en el Centro de Estudios San Alberto Magno. San Agustín, un poco a la manera de Platón, era, como diría Hugo Guas, si viviera, un filósofo con alas, porque además de ser un teólogo y filósofo profundo, era un poeta supremo. Por eso siempre se ha establecido, inclusive hay una analogía, hay una inspiración platónica en el plano del orden natural en las obras de San Agustín. Y lógicamente San Agustín tiene mucho que ver con estos problemas morales que estamos tratando nosotros en este curso. San Agustín vivió en la segunda mitad del siglo IV y en la primera parte del siglo V. Es de esos cristianos que se hicieron cristianos ya hombres. No era un cristiano viejo. Más allá de los 30 años, recién conoció a Cristo, mejor dicho, el nombre de Cristo y el testimonio de Cristo que le había brindado su madre, que es también santa en nuestra Iglesia Católica, Santa Mónica. Pero como el padre de él era pagano, la mujer respetó la idea del padre y por eso no lo bautizó. Pero vivió orando, y la oración es la exteriorización de la esperanza para que su hijo se convirtiera. Y a pesar de haber pasado más de 9 años, nada menos que en la secta de los maniqueos, que era una especie de ideología análoga al comunismo ateo de nuestros días, finalmente se encontró con Dios. Y fue su tutor espiritual, su padre espiritual, quien lo bautizó, nada menos que San Ambrosio. Y Agustín llegó a ser obispo de Hipona. Hipona es actualmente una pequeña ciudad de Argelia que se llama Bona. Entonces era una aldea de pescadores. Y uno piensa que en esa aldea de pescadores analfabetos, hombres y mujeres escucharon durante años la palabra más profunda que después de San Pablo se ha hablado, se habla en la iglesia. Cuando uno oye hablar de los progresos de la educación, de los prodigios, de los métodos y de los recursos actuales para preparar, para instruir, para educar a la gente, y piensa que en aquellos tiempos gentes del común, gentes analfabetas que ni siquiera poseían los instrumentos elementales que hoy tiene todo el mundo para leer, para escribir, sin embargo podían escuchar durante horas de pie a este orador de Dios como no ha habido otro. En el día de hoy, proporcionalmente, se escucha mucho menos la palabra de San Agustín que en aquellos tiempos en que el eco de su voz abarcaba toda la cristiandad. Y realmente uno advierte por esa rara presencia
de maestros como San Agustín en la enseñanza de nuestra fe católica, de nuestra doctrina católica en el día de hoy, el por qué la gente, inclusive en el mundo cristiano, ha ido perdiendo progresivamente el sentido de lo inmaterial. El sentido de lo inmaterial, la presencia de lo inmaterial, que es mucho más real que la materialidad bruta de las cosas que nosotros percibimos sensiblemente, es algo que se ha ido progresivamente perdiendo. A pesar de que no hay realidad más patente que lo inmaterial, que lo espiritual, que lo que emerge sobre la materia, a pesar de que hay actividades en el hombre como el acto de conocer, de entender, de comprender, o como el acto de querer, de preferir, que son evidentemente actos inmateriales, de potencias inmateriales, que expresan a una naturaleza inmaterial como es el alma inteligente y capaz de querer del hombre, hoy se ha perdido el sentido de lo inmaterial. Incluso cuando se habla de las cosas espirituales, es a través de groseras imágenes tomadas del mundo material. Casi toda la psicología que hoy se cultiva es una psicología hecha desde una perspectiva zoológica, no de una perspectiva teológica. San Agustín nos ha dejado en el Tratado de Santísima Trinidad una psicología teológica, una psicología en que el alma es estudiada como imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. Y la finura, la profundidad, el realismo insuperable de los análisis de la vida interior que hace San Agustín, tanto en esta obra como en las Confesiones y como en la Ciudad de Dios y en todos sus escritos sobre la gracia y la libertad, superan infinitamente en objetividad, en valor científico, a todo este repertorio de tecnicismos y de técnicas abrumadoras que lo han ido alienando al hombre, ya que se usa tanto la palabra ahora alienar, lo han ido enajenando del encuentro con su vida interior. Eso es una de las razones que explica el hecho, por ejemplo, de que haya esta propensión secularizadora, esta tendencia a eliminar el sentido de lo sobrenatural, incluso en la concepción del propio Cristo. Fíjense, por ejemplo, cómo Agustín le daba a esos pescadores ignorantes, analfabetos de Hipona, le hablaba un lenguaje de una fuerza sugestiva tan tremenda que percibían el sentido de lo espiritual de una manera inmediata, concreta. Un verdadero maestro siempre apela, cuando habla de las cosas del hombre y de la conducta, a los ejemplos. Del mismo modo que un hombre de ciencia exacta y experimental, un hombre que hace física o química, apela a el valor de los experimentos. El mundo moral es el lugar de los ejemplos, así como el mundo material es el lugar de los experimentos, que son dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra. Se puede experimentar con cosas
se puede experimentar con animales irracionales, se puede experimentar con lo físico del hombre. Con lo que no se puede ni se debe experimentar es con aquello que hace que el hombre sea un ser inteligente, libre y responsable. Con las cosas del alma no se pueden hacer experimentos. Las cosas del alma se brindan a los demás hombres a través de dos medios, la palabra y el ejemplo. El ejemplo es la presencia viva, la presencia fulgurante de la realidad inmaterial, interior, moral del hombre. Por ejemplo, Agustín, si tenía que darles el sentido de lo espiritual, de lo inmaterial, o sea, del alma y de Dios, le decía, por ejemplo, a su auditorio le hablaba este lenguaje. Si yo tuviese un pan, y este pan lo tendría que distribuir entre ustedes, tendría que dividirlo en tantas partes como son ustedes. A cada uno le tocaría una porción de ese pan, y yo me quedaría sin él. Pero de este otro pan, de este otro alimento que es la palabra de Dios, la palabra verdadera, de este pan que es la verdad, yo lo comunico entero a cada uno de ustedes. Y cada uno de ustedes, en la medida que lo entiende y lo comprende y lo hace suyo, lo asimila entero, sin quitármelo a mí ni a ninguno de los demás. Y este pan de la verdad, que yo comunico así, que yo doy así, entero, a cada uno de los que me escuchan y entienden, permanece entero en mí que lo doy. No solamente permanece entero en mí, sino que crece en mí, va creciendo, va asumiendo un existir, porque el conocimiento es una forma supereminente de existencia, no es un producir ni un recibir, es un ser más, es un mejor ser, es una plenitud del ser del hombre que está hecho para la verdad. En la medida en que yo comunico este pan de la verdad, en esa misma medida me voy enriqueciendo yo de él cada vez más. Y cada uno de ustedes recibe entero en la medida que entiende esta verdad que yo comunico. Este era una manera, uno de los modos en que Agustín hablaba a los feligreses de su tiempo. Yo les pregunto a ustedes si este lenguaje es habitual en el día a día. Y si los modos que se usan, si los giros que se usan, se pueden comparar siquiera remotamente con esta finura, con esta profundidad, con este poder de expresión y de sugerencia. Quería decir unas palabras de este maestro, porque como hoy oye uno hablar que hay una iglesia constantiniana que ya parece que ha pasado de moda, de una iglesia que fue, y ahora ha empezado una nueva iglesia que no tiene nada que ver con aquella. A uno le complace recordar a estos maestros perennes, a esta palabra que es tan nueva en el día de hoy como fue el día en que la pronunció por primera vez este gran padre de la iglesia, a esta manera, como diría Claudel, de ser joven, siempre joven, que es ser eterno en aquello que uno es capaz de decir y de comunicar. Y ahora vamos a tratar el problema de las dos virtudes que nos quedan
las dos virtudes cardinales que nos falta tratar, o sea, la fortaleza y la templanza. Ya hemos hablado de la prudencia y de la justicia. En realidad la prudencia y la justicia tienen una jerarquía superior a las otras dos virtudes. En cierto sentido, la prudencia es la mayor de todas las virtudes, es la que le da forma a todas las otras. Y en algún sentido también la justicia tiene prioridad sobre las virtudes morales, sobre las demás virtudes. La prudencia, porque la prudencia es, por un lado, es una sabiduría, la prudencia es sabiduría. Y es una sabiduría no solamente contemplativa, sino también práctica. Es una sabiduría del obrar, pero esa sabiduría en el obrar, en la conducta, de la cual una forma eminente es la política. Por eso cuando Platón decía que los filósofos debían gobernar, decía en alguna medida algo que es profundo y definitivo. No es que los que tienen la profesión de la filosofía deban gobernar, pero evidentemente los que gobiernan no pueden gobernar prudentemente sin filosofía, es decir, sin sabiduría. ¿Y qué es esa sabiduría en que consiste la prudencia? Ya lo hemos dicho el otro día, una memoria fiel. La memoria tiene que ser fiel, tiene que permanecer siempre objetiva. El hombre es propenso a olvidar, porque la materialidad, dice Rabezón, pone en nosotros el olvido. El hombre es propenso a olvidarse incluso de las cosas más recientes, de las experiencias más próximas, sobre todo cuando son experiencias de otros pueblos o de otras personas. Siempre uno considera que eso que ha acontecido aquí o allá, aquí no puede pasar. Y aún en medio del incendio la gente todavía está negando la evidencia que tiene delante de los ojos porque no quiere aceptar lo que la memoria le documenta. Una memoria fiel y sobre todo la docilidad a la realidad. Porque esto es lo fundamental. Ser dócil frente a lo que es, frente a la verdad. Porque hay una cantidad de instancias subjetivas en nosotros que comprometen nuestra visión objetiva de la realidad. Esa docilidad, esa humildad que reclaman las cosas para brindarnos el secreto que ellas encierran. Porque es necesario que yo deje que las cosas hablen su propio lenguaje. Para eso tengo que escuchar en silencio. No tengo que interferir con mis intereses, con mis impresiones, con mis apetitos, con mis afanes, con mis temores, con todo aquello que de algún modo oscurece mi mirada o compromete su objetividad, para permitir que las cosas nos hablen ellas y nosotros las escuchemos. Hace falta esa docilidad, que técnicamente se llama objetividad. Objetividad es ver al otro en tanto que es otro. Es ver al pan como pan y al vino como vino. Y al vino como vino y al agua como agua, aunque el vino tiene agua. Pero no debe tener más proporción que aquella que reclama su dignidad ontológica y metafísica de ser visto. Porque como alguien decía, el vino como la verdad sin agua. Porque cuando tiene más del límite natural, entonces está comprometida la naturaleza de ese noble, nobilísimo bien que es el vino. En consecuencia, la prudencia reclama memoria fiel, reclama una docilidad frente a la realidad,
y una disposición a reaccionar prestamente frente a las situaciones que nos sorprenden. Porque todos en la vida tenemos de pronto que afrontar situaciones inesperadas, frente a las cuales tenemos que dar una respuesta adecuada, una respuesta certera. Lo que más nos acostumbra a esa respuesta es esa conformidad de nuestra inteligencia a lo que es, esa conformidad con la realidad de las cosas, ese desaparecer el propio yo, repito, para que las cosas nos muestren lo que ellas son. Nadie puede demorarse frente a las cosas con una mirada en la cual va recogiendo lo que ellas son y lo que ellas valen y el lugar que ellas ocupan en el conjunto de las cosas, si no es capaz de este desprendimiento de sí mismo. Y uno comprende entonces que la justicia se tiene que mover en la verdad. La justicia es algo que supone la prudencia, supone la conformidad mía con lo que es, con la realidad. ¿Cómo voy a saber en cada momento lo que él es debido a otro, si no sé quién es él, ni lo que él vale y cuál es mi lugar respecto de él? ¿Cómo le voy a dar a cada cosa su lugar, a cada cosa lo suyo, lo debido, que ese es el imperativo de la justicia, si yo no sé lo que cada cosa es y lo que cada cosa vale? Si no sé el lugar de cada cosa y de cada ser, ¿cómo voy a tratar a cada cosa según su título, su dignidad ontológica, según lo que es y lo que vale? ¿Cómo puede haber un trato de honor hacia la criatura humana si no sé quién es ella y para qué existe? Uno se da cuenta entonces que la justicia solamente puede actuar adecuadamente en la prudencia, conformada, informada por la prudencia. Y bueno, luego están estas otras dos virtudes. Una es la fortaleza, que se llama también el valor. Aristóteles estudió en la ética y antes Platón en sus diálogos insuperables estas virtudes cardinales. La fortaleza es tal vez el nombre más adecuado, mejor que valor, porque la palabra valor es una palabra más equívoca, de significados más complicados y heterogéneos. Pero la palabra fortaleza, sobre todo en el lenguaje cristiano, acentúa algo de esta virtud que es lo principal. Porque la fortaleza, que es la capacidad de afrontar lo terrible, lo espantoso, lo pavoroso, lo riesgoso, tiene dos aspectos. Uno es la resistencia, la capacidad de resistir, de aguantar, de soportar. Y el otro es la capacidad de acometer, de atacar. La fortaleza tiene dos aspectos. Un aspecto de resistencia, de aguante, que se traduce sobre todo en la virtud que llamamos paciencia, y la capacidad de acometer, de atacar, de ofender. Por eso no es ajena al ejercicio de la fortaleza la ira, la santa ira. Pero principal es la paciencia. Recuerdo una ordenanza de los Requeté que decía: la paciencia es el segundo valor del hombre. Yo diría que es el primero, esta capacidad de soportar, porque el hombre está sobre todo para soportar, para aguantar. Y se explica que sea así, porque esta vida
para nosotros cristianos es un lugar de pruebas, no es un lugar de soluciones, y menos de soluciones definitivas. No es que no debamos buscar las soluciones mejores, las condiciones mejores, pero nosotros sabemos que aquí estamos para ser probados. Y las pruebas significan capacidad de soportarlas, de enfrentarlas. Y generalmente las pruebas terminan por ser abrumadoras. Hay una que es la prueba decisiva, que es la muerte. Y cuando uno piensa que Platón, siguiendo a su maestro Sócrates, decía, filosofar es prepararse para morir. Prepararse para morir, prepararse para la muerte. Era como una especie de educación del espíritu en la fortaleza del alma. Porque de todas las cosas que nos pueden herir, de todas las cosas que nos pueden quebrantar, que nos pueden atropellar, hay una que es la herida mayor, que es la muerte. De manera entonces que la misión de la fortaleza es combatir contra el mal, contra todo aquello que hace daño, o que puede dañar, o que puede herir nuestra integridad natural, nuestra integridad de ser. Ya sea resistiendo, aguantando, o ya sea acometiendo, atacando. Pero siempre el sentido de la fortaleza es justamente sostener el bien, buscar el bien a costa de cualquier precio, así sea el de la vida. Porque lo importante no es la herida que uno reciba o lo que tenga que aguantar, sino la razón por la que aguanta, la razón por la que es herido, porque también un pistolero es un hombre ya mejor de gran aguante y de gran acometividad. Y sin embargo no podemos decir que sea propiamente un hombre fuerte, porque le falta lo principal, que es defender y sostener una razón de bien. Porque siempre hay que preguntar por el fin. Solamente el fin me va a elucidar a mí si realmente estoy frente a una virtud moral, estoy frente a la fortaleza, o estoy frente, en fin, a una forma temeraria o impávida de actuar, pero que no es propiamente el valor de que estamos hablando nosotros. Ahora, se comprende que si el hombre no fuera vulnerable, si el hombre no fuera susceptible de ser herido y no estuviera, digamos así, condenado a morir, no habría problema de fortaleza. Existe la virtud de la fortaleza simplemente porque el hombre es un ser vulnerable, un ser que puede ser herido, que constantemente está siendo herido. En consecuencia, ser fuerte, ser capaz de soportar o de reaccionar frente a una agresión que compromete la integridad de la persona, de la propia persona a la de otra. El otro día un cadete de primer año del Colegio Nacional ha dado su vida por defender la integridad de una niña. Como ustedes saben, no tenía posibilidad ninguna él de prevalecer. Solo podía morir, porque estaban ahí apuntándole con las armas. Eran 3 individuos, pero cuando se encontró que pretendían atropellar a la niña que estaba con él, el hombre, la única manera que tenía de protegerla era dar la vida, y la dio.
Allí mismo le metieron 2 balazos en la cabeza. Y gracias a Dios que murió, porque si hubiera sobrevivido, ustedes se dan cuenta en qué condiciones habría sido. Esta es la fortaleza. La razón por la cual se dispuso a perder la vida. No es que haya hecho mucho cálculo ni razonamiento, pero frente a la situación no le quedaba otra salida. Ese testimonio de su hombría, de su fortaleza, de su dignidad, y hace honor a su condición de soldado y de hombre fuerte. Ahí tienen ustedes una de las situaciones en las cuales un hombre tiene que morir. Y no porque le guste morir, no porque no ame la vida, no porque no quiera sobrevivir, sino que necesitaba el defender algo que vale más que la vida en la otra persona. Y dio su vida. De manera entonces que ser fuerte es estar dispuesto a morir. Vean qué maravilloso sentido aquel que los paganos le dieron a la filosofía: aprender a morir. Filosofar es aprender a morir. Y lógicamente el que así definió la filosofía, que fue Sócrates, supo morir de acuerdo a esa sabiduría que él había enseñado. La disposición por eso. ¿Cuál es la forma más alta de la fortaleza para nosotros cristianos? La disposición para el martirio. Para el martirio, o sea, para dar la vida por Cristo, en Cristo, para Cristo. Y el martirio es por eso la raíz esencial de la fortaleza cristiana, y el modelo supremo es Cristo. Nosotros adoramos precisamente a un mártir, a Dios hecho hombre en la figura del martirio, o sea, en la figura suprema de la fortaleza. Uno empieza a entender, mejor dicho, que el sentido de que sea el martirio la expresión suprema de la fortaleza cristiana, justamente empieza a entender a través de esto esa palabra que leemos en San Juan: el que ama su vida la pierde. El que ama demasiado, el que ama de un modo desordenado su vida, el que la ama con exceso, con amor egoísta, ese pierde la vida. Solamente la gana el que está dispuesto a perderlo según Dios y la razón manda. Por lo tanto, el fuerte es el que se expone por el bien. Es el que se expone por el bien, por lo que es mejor. Ese es verdaderamente fuerte. Ese es el que está dispuesto. Porque soportar la muerte no es una cosa que podamos aplaudir en sí mismo. Porque tiene que haber un sentido, tiene que haber una razón de morir. Y tiene que ser una razón suficiente de morir. Ustedes fíjense una cosa notable. Hay mártires de la iglesia, hay santos, varones y mujeres. Por ejemplo, pongamos el caso de Tomás Moro. Tomás Moro es un hombre que estaba ya en una remontada edad, había tramontado la juventud. Era un hombre que en realidad, a pesar de sus años, amaba intensamente la vida. Y sobre todo esa vida que él había sabido organizarse. Tenemos que reconocer que los ingleses son maestros en esta
de esta manera, de estos estilos de vida a la vez sabia y confortable. Hablo de los ejemplos que son dignos de ser tenidos en cuenta. Tomás Moro era abogado. Se encontró frente a una situación que no tenía salida. Como suele pasar a veces, nuestra Santa Iglesia, los que la conducen, no toman las soluciones con la debida rapidez, Dios sabrá por qué. Y entonces se ahondan los problemas y al final, cuando llega la respuesta del Papa, ya las cosas estaban de tal manera graves en Inglaterra que sobrevino el siglo. Entonces, Enrique VIII exigió un juramento de fidelidad, de supremacía de él sobre el Papa. Y Tomás Moro, que era después del rey el primero de Inglaterra, que vivía en medio de ese esplendor, en medio de ese mundo para el ocio contemplativo que él se había hecho en su hogar. Este hombre no podía hacer ese juramento sin traicionar a Cristo. Ahí vino algo que se le venía encima. Como se le vino al Cabete el otro día, una cosa ineludible. Él no podía posponer a Cristo, que es el Papa, porque Cristo y el Papa son una sola cabeza. No podía posponer ante el rey, a pesar de que él tenía la máxima fidelidad, el máximo respeto, la máxima entrega, y se defendió con todo su saber. Él no quería morir. Él apeló a todos sus recursos, a toda su sabiduría de jurista para defender su causa. Pero finalmente, como la única solución era jurar esa supremacía o morir, decidió lo último. No porque despreciara la vida, la amaba intensamente. Piensen ustedes que los familiares y los amigos para convencerlo, porque el propio Enrique VIII no se decidía, tampoco. Era demasiado grande lo que tenía delante, hubiera querido por todos los medios que claudicara. Ustedes saben que cuenta alguno de sus biógrafos la visita de su segunda mujer. No es que yo piense que las segundas partes son siempre de menor cuantía que las primeras, pero evidentemente esta segunda mujer, que lógicamente lo amaría y que amaba también todo eso que los había rodeado siempre, todo ese lujo, ese esplendor, ese confort, le hizo aquellos razonamientos, los más tocantes para un hombre como él. Le dijo: pero mira, todos han jurado, todos los grandes de Inglaterra, casi todos los príncipes de la iglesia, casi todos los prelados y sacerdotes, todos han jurado. El único que estás aquí con esta terquedad eres tú. Todos lo han hecho ya, y te das cuenta lo que vamos a perder. Pensá en tu biblioteca, en tu jardín, en todo lo que te rodea. Él la dejó hablar. Y cuando ella terminó de darle estas razones tan convincentes, le hizo simplemente esta pregunta: ¿cuánto te parece, mujer, que puedo vivir todavía yo? El hombre ya tenía sus años. Entonces ella dijo: y bueno, dice, si Dios es servido, unos 20 años. Y entonces vino la suprema respuesta.
de la prudencia, de la justicia, de la caridad. Todo esto que informa la fortaleza de este año. Le dijo, ¿y te parece que es negocio que por 20 años en esta vida me pierda la eternidad? Para un inglés con su eminente sentido práctico, evidentemente los 20 años que podían quedarle de esta vida, ¿qué eran frente a la vida eterna? Uno se da cuenta lo que quiere decir esta cosa suprema de la fortaleza de un cristiano. Tiene miedo de morir, como lo tuvo Cristo, hombre. Cuando se acercó el momento, se dirigió al Padre diciéndole, yo tengo que beber este cáliz. Y luego agregó, bueno, hágase tu voluntad. Y Tomás Moro lo mismo. Llegó el momento en que no había otra salida, en que no había otra respuesta. Agotó todos los recursos y a su mujer le dio el argumento supremo. Ese es un jurista, ese es un maestro de derecho divino y humano. Y fue a la muerte, sin ostentación, sin alarde, así modestamente, humildemente. La palabra modesta es una palabra de poca categoría. Fue humildemente, como un gran señor que era, nunca tan grande señor como un. Entonces uno se da cuenta qué quiere decir la fortaleza cristiana, esta disposición para el martirio, o para el nivel heroico de la vida que se ofrece, que acepta sufrir y padecer. Porque uno piensa que también, como el orden cristiano no hace sino confirmar y darle plenitud al orden natural, uno recuerda las palabras de Tucídides, por ejemplo. Es decir, Tucídides en la guerra del Peloponeso cita a Pericles en un discurso en que Pericles habla del sentido de su lucha, de la lucha que ellos han librado, porque tal es nuestra condición, afrontar libremente los más grandes riesgos, después de haber pensado mucho, no así, porque sí. No se trata de aguantar por aguantar, de padecer por padecer, de dar la vida por dar la vida, no. Ni la situación de ese que es impávido, que no se da cuenta de lo que hace, que es temerario, ni la situación tampoco del que desprecia la vida y por eso no le significa nada perderla. Todo lo contrario, la pondera en todo su justo valor, en todo su significado, la quiere con todas las energías de su alma y de su cuerpo. Pero al pronto resulta que hay que dar la vida. Porque el bien propio del hombre es la realización de sí mismo conforme a la razón. Esto hay que entenderlo bien, porque la palabra razón, el racionalismo, el idealismo la ha desvirtuado. Conforme a la razón es conforme a la realidad. Conforme a la realidad. Porque la razón dice lo que es. La razón es la conformidad mía con lo que es, con la realidad, con la verdad. Y aquel que obra en la verdad es varón prudente, y aquel que es hacedor de la verdad es el varón fuerte y justo. Y nosotros vemos siempre de esta manera cómo se va, cómo se configura, cómo se perfila esta virtud de la fortaleza. Y uno ve que esa fortaleza supone la prudencia y supone la justicia. Y la templanza o moderación o sobriedad
Justamente, ¿con qué tiene que ver? ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con una medida, tiene que ver con el orden interior. Porque claro, si en el hombre no hubiera una propensión a desmandarse, si no hubiera en el hombre un estado de baja rebelión que heredamos del pecado original, en que la parte inferior, la parte visceral e instintiva, se revela, se desmanda frente a la regulación que debiera ser natural de la inteligencia y de la voluntad, no haría falta esta virtud de la templanza, esta virtud de la medida, esta virtud que hace el orden interior en la conducta, esta virtud que es freno y que es medida, nunca anulación, freno y medida. Y ustedes ven, la fortaleza y la templanza están para allanarle al hombre el camino de la justicia y de la prudencia. Están para eliminar en el hombre aquello que es obstáculo, que hace obstáculo a la realización del bien, de ese bien que es la conformidad con la realidad. Porque cuando yo contemplo de veras mi propio yo, no lo puedo contemplar aislado, como si fuera yo el único, ni como si yo fuera el centro, porque está Dios, estoy yo, están los otros y está el mundo. Y yo, para verme adecuadamente en una perspectiva objetiva, no me puedo ver como si yo fuese principio y fin. No me puedo ver en la perspectiva del amor egoísta. Entonces me pierdo a mí mismo. Por eso aquel que se ama con exceso se pierde. Aquel que quiere conservar la vida a todo trance la pierde, y la pierde en todo sentido, para aquí y para la eternidad. Porque cuando uno se coloca en la justa proporción, cuando uno se coloca en la justa medida, entonces uno está realmente donde tiene que estar, obra en conformidad con lo que es, hace justicia, porque reconoce y acata, y hay en él la firme voluntad de darle a cada uno lo suyo, que solo puede saberlo cuando él está en la verdad, cuando él está en la realidad. Porque el derecho contemporáneo se ha vaciado de todo sentido ético, de todo sentido de justicia. Porque un Hans Kelsen ha sido maestro, y es todavía maestro en el derecho en nuestras universidades. Sencillamente porque nosotros prescindimos de la realidad, o sea, de la verdad. Y por lo tanto ya no puede haber más prudencia ni justicia. No queda más que la habilidad, que la astucia, que el éxito, que el acomodo, que negociar con las ideas, con las creencias, con todo. Es como alguien que el otro día dolorosamente conversaba con algunos colegas, camaradas, y decía, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros contra el comunismo si Norteamérica no puede hacer nada? En consecuencia, Norteamérica no puede hacer nada, entonces nosotros tenemos que acatar lo que viene y tratar de prepararnos de manera de ver si podemos salvar el pellejo y acomodarnos a la nueva situación que se va a crear, porque se va a crear. Porque la gente se prende de la vida más de la cuenta. Yo no digo que no hay que amar la vida, la amo intensamente, pero yo comprendo, y todos comprendemos, que puede llegar un momento en que realmente a uno le pase lo que a ese cadete de 19 años, o lo que a Santo Tomás Moro. Y ese momento a lo mejor está más cerca para todos nosotros de lo que nosotros creemos. Ahora bien, para hacer frente, como decíamos hablando de la fortaleza, para hacer frente a lo terrible, a lo pavoroso, hacen falta
estas dos disposiciones que son de la fortaleza: resistencia y poder de acometer, de atacar. Más valor, repito, tiene la paciencia, tiene el aguante, tiene la capacidad de soportar. Hay gente que cree que soportar es una cosa pasiva. Se dan cuenta la energía que se necesita para soportar a veces. La tremenda energía. Se ha desfigurado tanto, se ha deformado tanto el sentido de las cosas, que a veces, cuando la gente habla, por ejemplo, de la obediencia en el orden militar, hasta eso se va relajando. Considera que esa actitud de obediencia, de permanecer a veces soportando y aguantando la injusticia manifiesta en el superior, eso es una forma de servidumbre. No, esa es una forma de libertad. Esa es una forma de fortaleza. Está soportando, está aguantando la injusticia manifiesta por subordinación a un orden al cual se debe tanto el injusto con él como él. Y más todavía el superior que él. Entonces, en esa subordinación no hay ni cobardía, ni flaqueza, ni debilidad. Puede haber ahí la expresión más acabada de la fortaleza de esta capacidad de aguantar, de soportar. ¿Qué energía se necesita a veces? Y nadie va a confundir una auténtica resistencia con la flojedad y la entrega cobarde. No se puede. Es como le pasa cuando a uno le han dado un lugar de peligro, de muerte, y la orden de no moverse, de ahí no se puede mover. No se debe mover. A veces la orden hasta puede ser una orden maldad. Pero ¿qué pasaría si empezamos nosotros a discutir? Se acabó todo. Se acabó el orden, se acabó la jerarquía, se acabó la libertad posible. Repito, tener paciencia, ser sufrido, aguantador, a veces es una forma eminente de actuar. Y la forma más alta de actuar, lo cual no quiere decir que se deshace de pronto en una acometida, con todo el brío, con todo el poder, con toda la energía de que uno es capaz de hacerlo. Entonces, paciente no es el que huye del mal, sino el que no se deja arrastrar por la presencia del mal al desorden, que ahí está cuando uno se pierde, cuando usted cae en el desorden, cuando usted ya se pierde a sí mismo, cuando usted no reacciona adecuadamente. Resistir al mal, acometer al mal en vista del bien, eso es la fortaleza. La medida de las pasiones, la mesura. Esa es la sobriedad, esa es la templanza, esa es la verdadera mansedumbre. Lo cual no quiere decir de ninguna manera que el hombre desprecie la vida de los instintos. Porque, por ejemplo, la castidad, que es una forma de la templanza, la castidad no significa desprecio de la vida sexual, al contrario, es la exaltación de la vida sexual en su orden, en el orden de la razón. Porque nadie va a confundir la castidad de un avaro, que es gasto por no gastar, con la auténtica castidad de aquel que se entrega plenamente a los reclamos del instinto dentro del orden que Dios ha creado para eso. Esto de presentar a nuestra doctrina católica
en cualquier momento, en cualquier tiempo, en cualquier etapa de su historia como despreciadora de los instintos, como despreciadora de la mujer. Son todas esas cosas abominables que han ocurrido, sí, dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia se han dado toda clase de errores, de horrores y de traiciones, está hecha por hombres. La primera que la fundó Cristo tenía un cura adentro y 11 cobardes. Porque repito lo que les dije el otro día, no hubo uno solo capaz de dar testimonio de su maestro, ni siquiera el pobre Pedro. Y por eso cuando se hizo la votación, esa elección, una de las más democráticas que ha existido en todos los tiempos, fue el plebiscito en que Pilato, en un esfuerzo supremo por salvar a Cristo, lo puso junto con Barrabás, que ya les dije, y todo el mundo votó en contra. También los 11 discípulos, que suponemos que estarían escondidos ahí en medio de la multitud viendo lo que pasaba, y nadie se animó a decir que pedía la vida y la libertad de Cristo. Por lo menos los 4 evangelistas, ninguno de ellos da testimonio de que hubiese uno solo. Repito, el único que de vergüenza, porque había 3 mujeres, estuvo junto a la cruz fue Juan. Pero eso fue más bien en un acto, en fin, de vergüenza suprema, por esa presencia de la mujer ahí junto a la cruz. Porque en materia de fortaleza, evidentemente, uno piensa en el martirio de Cristo, pero piensen ustedes lo que fue el martirio del corazón de su madre. Piensen lo que es para una madre y para esa madre. Aun cuando ella sabía que él él iba a resucitar, aunque ella sabía que era la madre de Dios, uno tiene que meditar lo que debió significar ese martirio de ella frente al martirio de su hijo y al martirio peor del abandono, de la soledad, de ver que no había nadie ahí. Piensen que 5 días antes la habían recibido con palmas todo el pueblo. 5 días después se habían dado vuelta. La cosa es clara como la luz del día y se repite, esto se repite. De manera entonces que ese martirio de esa mujer yo lo considero, claro está que no voy a decir superior al de Cristo, porque Cristo es Dios. Pero como criatura no habrá ejemplo de fortaleza que pueda siquiera aproximar al de Nuestra Señora en el martirio de su hijo. Nadie ha sobrellevado. Piensen ustedes en la energía que se requiere. Piensen ustedes la prodigiosa actividad que hace falta para poder resistir y aguantar ese espectáculo. Ese cuadro de la madre viendo no solo el asesinato de su hijo, sino el escarnecer, y peor que escarnecerlo y atormentarlo, el olvido de lo suyo, el alejamiento de lo suyo. Es lo que más debemos temer, porque a veces uno piensa que realmente si uno teme a Dios no puede temer nada en esta vida. Pero es doloroso cuando uno ve a los enemigos de Cristo juntarse, gritar, clamar, abominar, predicar todas las formas del terror, de la violencia, adherir. Y en cambio, en aquellos que quisieran estar en la línea sana y verdadera, esa cobardía, esos temores humanos, esos miedos, esos terrores humanos. Por eso, recordemos esto de la fortaleza. La fortaleza, hay una fortaleza vital, un brillo vital, una pujanza vital que no es cosa despreciable.
Hay un brío moral, hay una fortaleza moral. Y luego está esta que te ofrecen los mártires, donde está la fuerza de Dios en ellos. Como dice aquella canción, aquel poema de un paracaidista francés, que dice: yo no te pido, Dios, lo que quieren todos los demás. Yo no te pido ni la riqueza, ni la salud, ni el éxito, ni ninguna de esas cosas que todos te piden, y que como te la piden tanto ya no debes tener más. Yo te pido la dureza y el rigor. Yo te pido la prueba de la exigencia suprema. Pero eso sí, dame la fortaleza para soportar y aguantar.